Hola, soy Daniel Ateca y os doy la bienvenida a un nuevo tutorial de fotografía de este canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo se hace fotografía en el modo manual, teniendo el control absoluto sobre la fotografía que vamos a realizar con nuestra cámara. Para poder realizar fotografías en el modo manual de nuestra cámara de fotos, es súper importante tener bien claro lo que son los tres parámetros fundamentales de exposición que tenemos. Ya sabéis, la sensibilidad ISO, la apertura de diafragma y la velocidad de obturación o tiempo de exposición. Aunque en el vídeo de hoy vamos a volver a hablar sobre ellos y probablemente caiga un poquito de definición de qué es cada uno de estos parámetros según vaya hablando, es muy importante tenerlos bien claros. Porque si no tenemos claros estos tres conceptos, va a ser muy difícil que podamos sacar todo el provecho a nuestra cámara de fotos. Que para eso está el modo manual, para sacarle todo el provecho. Con el modo manual vamos a poder realizar las largas exposiciones para hacer fotografía nocturna, para hacer fotografía circumpolar, para hacer estelas, pero también vamos a poder congelar cuando queramos, vamos a poder utilizar la cámara de fotos en un modo creativo para desarrollar a tope nuestro fotógrafo, nuestra fotógrafa que llevamos dentro. Y esto para mí evidentemente es lo más interesante de la fotografía. Cuando pasamos de los modos automáticos o semiautomáticos, como dije en el vídeo anterior, los modos semiautomáticos pueden estar muy bien en determinadas situaciones, pero pasar al modo manual es que es una pasada, porque nos permite explotar a tope la cámara que tenemos y explorar toda nuestra creatividad y toda nuestra forma de realizar fotografía. Como en los vídeos anteriores, para que veáis un poco cómo funciona el modo manual de nuestra cámara, volveré a conectar con el ordenador, con el programa de gestión de la cámara, para que veáis cómo va cambiando la imagen en función de cómo voy meneando los parámetros, cómo los voy moviendo, cómo los voy cambiando. Pero antes de ello os voy a explicar un par de conceptos, sobre todo uno que cambia con respecto a los modos automáticos y semiautomáticos, que es el uso del exposímetro. Si bien en los modos automáticos y en los modos semiautomáticos, como os comenté en los vídeos anteriores, el exposímetro lo que era un indicador que nosotros utilizábamos para decirle a la cámara si queríamos que la imagen estuviera un poquito más oscura o un poquito más clara al nivel de exposición. En el modo manual, en los modos manuales, esto cambia radicalmente. El exposímetro no va a ser ya un indicador que nosotros le digamos a la cámara algo, sino que va a ser un indicador con el que la cámara nos va a decir a nosotros algo. ¿Cómo funciona esto? Pues muy sencillo. En el modo manual nosotros podremos elegir los tres parámetros fundamentales, los podremos seleccionar en función de la cantidad de luz, del tipo de fotografía, de nuestras preferencias, de lo que queramos hacer al final, y con la conjunción de esos tres parámetros la cámara va a leer la escena que tiene delante y nos va a indicar a través del exposímetro si con esos tres parámetros la fotografía va a estar oscura, va a estar bien expuesta, va a estar sobreexpuesta, es decir, va a tener mucha luz. Todo esto hay que tener, como siempre, cogido con pinzas, porque va a depender de los modos de medición. Ya los expliqué en un vídeo anterior, lo que eran los modos de medición, echarle un ojo si no sabéis lo que son. Y también vamos a tener que tener en cuenta el tipo de fotografía que nosotros queramos hacer. Si, por ejemplo, nosotros queremos hacer una fotografía de lo que se llama en clave alta, es decir, una fotografía con mucha luminosidad, el exposímetro nos va a devolver una información como que la imagen está un punto o dos puntos sobreexpuesta. Recordar, exposímetro, la escala lineal de -2 o -3 a +2 +3, en el 0 estaría la imagen teóricamente bien expuesta, pero si nosotros queremos una clave alta que habrá mucha luz en esa imagen, probablemente el exposímetro nos devolverá que está en un +1 o incluso en un +2. Pero la fotografía no va a estar sobreexpuesta, es decir, no va a tener demasiada luz, va a tener la luz que nosotros queramos. Por eso es importante practicar mucho y tener bien claro los conceptos, los parámetros fundamentales de fotografía, los tres que os he comentado antes, y sobre todo saber cómo lee nuestra cámara para que si nos está dando un +2, pero nosotros queremos que sea una clave alta, saber que está bien. Si nos está dando un -2 y queremos una clave baja es una imagen en la que casi todos son negros y zonas muy oscuras, menos algunos toques de luz, pues saber que es normal que nos dé un -2, que no podemos hacer una clave baja si el exposímetro nos da un 0. Sé que esto al principio es un poco lioso, lo veremos un poquito después en el programa de gestión de la cámara a través del ordenador, pero es importante tener claro que el exposímetro
no es la Biblia. El exposímetro simplemente nos va a dar una especie de indicación basada en unos parámetros estandarizados, y que si nosotros nos vamos a salir por nuestra fotografía de estos parámetros estandarizados, queremos un contraluz, o lo que os digo, la clave alta, la clave baja, o una fotografía nocturna, lo normal evidentemente es que el exposímetro, por ejemplo el exposímetro nos va a marcar que esta imagen está subexpuesta, a lo mejor está un punto por debajo de la luz. ¿Por qué? Porque solamente tiene luz en esta parte de aquí, pero todo esto, la gran mayoría de la imagen es súper oscura. Eso lo lee el exposímetro y dice, uff, aquí falta luz mucha. Sin embargo no le falta luz, la imagen está exactamente de luz como yo quiero. Todo esto se consigue practicando, haciendo mucha fotografía en modo manual y teniendo un poquito en cuenta qué parámetros he puesto, qué lectura me está dando el exposímetro y cuál es el resultado final de la imagen. Vale, pues continuamos avanzando. Ahora os tengo que decir que, aunque parezca mentira, en la gran mayoría de las cámaras de fotos que tenemos a nuestra disposición a día de hoy, sobre todo en las reflex digitales y las mirrorless y cosas por el estilo, tenemos dos modos manuales, ¿vale? No tenemos un modo manual, sino tenemos dos. Uno, el modo manual normal, digamos, que suele estar marcado con una letra M, el cual nosotros marcamos la ISO, marcamos la apertura de diafragma y marcamos el tiempo de exposición, que sería para realizar las fotografías normales. Normales me refiero a las del día a día, las de vas por la calle y haces una foto, haces un retrato, un atardecer, cosas por el estilo. Pero luego hay muchas cámaras de fotos, ya os digo que yo creo que son la mayoría, por no decir todas en la actualidad, que tienen un segundo modo manual. Este segundo modo manual se llama el modo bulb. Suele estar marcado con una letra B o escrito directamente bulb en los menús contextuales de las pantallas de nuestras cámaras. El modo bulb es un modo manual un poquito especial. Como os digo, en el modo manual normal, el de la letra M, nosotros marcamos los tres parámetros antes de hacer la foto, apretamos el disparador y se hace la foto con esos tres parámetros. En el modo bulb esto ya no es así. En el modo bulb nosotros marcamos dos parámetros, la sensibilidad ISO y la apertura de diafragma. Y el tiempo de exposición no lo marcamos a priori. El tiempo de exposición nosotros dispararemos la foto y dependiendo de la configuración de las cámaras, dependiendo de si estamos disparando con disparadores remotos, dependiendo de varios factores, normalmente hasta que no soltamos el disparador no, se está haciendo continuamente la foto, es decir, no hay un tiempo de exposición predefinido. O con los disparadores remotos normalmente hago un clic para empezar la foto y hago un clic para apagar la foto, para terminarla. Esto lo que nos permite es hacer exposiciones súper largas. En el modo manual, las cámaras normalmente suelen tener un tiempo máximo de exposición de 30 segundos, lo cual es bastante y nos permite mucho juego. Pero hay veces que se nos queda corto, hay veces que por lo que sea, por ejemplo en fotografía nocturna se utiliza mucho el modo bulb, aunque si nos da tiempo haré un vídeo sobre fotografía nocturna más concreto y os hablaré más de este tipo de fotografía y sobre las diferentes opciones que hay a la hora de realizar foto por la noche. Pero se utiliza mucho el modo bulb para hacer estelas de coches, la típica fotografía en la cual hay una carretera se ven las estelas de los faros de los coches pasando, que quedan súper llamativas. Normalmente también se hacen mucho en modo bulb porque nos permiten controlar a tope y tener unas exposiciones súper largas para conseguir que haya el máximo número de estelas, ¿no? De focos de coches pasando. Y lo que tiene es esto, no marcamos a priori el tiempo de exposición, sino que lo marcaremos a posteriori, es decir, yo disparo a la cuenta de la vieja, contando 1, 2, 3, 4, o bien con cronómetros, o los intervalómetros, pasado un tiempo determinado, vuelvo a soltar. Ya os digo que ese tiempo pueden ser incluso horas. Horas no es conveniente porque achicharramos nuestro sensor, ¿vale? Si nuestro sensor está mucho tiempo ahí haciendo la foto, se queman. No es conveniente para ellos. Por eso ya os he comentado antes que si hago un vídeo sobre fotografía nocturna os comentaré otras opciones que hay para no tener la cámara durante una hora haciendo una foto, ¿no? En lugar de estar una hora haciendo una foto, pues hacemos 30 fotos de 2 minutos
y luego el resultado lo juntamos con software, ¿no?, en el ordenador. El resultado será el mismo, pero nuestro sensor habrá sufrido menos. Como es lógico, en el modo bulb, como la cámara no sabe cuánto tiempo a priori va a estar realizando la fotografía, no tiene esa información, pues el exposímetro no nos va a funcionar, ¿vale? El exposímetro en el modo bulb no está accesible, porque ya os comento, es que la cámara no sabe si voy a estar 10 segundos, 3 minutos, 2 horas, entonces no puede hacer sus cálculos para decirnos, calcular, ¿no?, para indicarnos si la fotografía va a tener demasiada luz o va a tener poca. Bueno, y creo que eso es todo por ahora. Vamos a pasar al ordenador, en el cual vamos a ver un poquito cómo manejaríamos la cámara en modo manual. Como os he dicho en los vídeos anteriores, es un programa de gestión de la cámara conectada al ordenador directamente. En una pantalla se verá lo que está viendo la cámara y con un pequeño control, unos pequeños mandos de control, podré acceder a la apertura, a la ISO y al tiempo de exposición para variarlos y así ir viendo cómo va cambiando el exposímetro en función de cómo variamos estos parámetros y cómo va cambiando la imagen que recibiría, ¿no?, la imagen que generaría la cámara en función de cómo vamos variando estos parámetros. Así que nada, vamos al ordenador y nos vemos luego. Bueno, pues ya estamos aquí en el ordenador, en el programa de gestión de la cámara. Como os he comentado en otros vídeos, esto es lo que está viendo la cámara ahora mismo. Y aquí esto sería lo que son los mandos de control de la cámara, ¿vale? Como podéis ver aquí, por esta letrita, estamos en modo manual. Esto sería la velocidad de obturación o tiempo de exposición, un 500avo de segundo. Aquí tendríamos la apertura de diafragma, que nos dice que es una apertura de 8.0, y la sensibilidad ISO. ¿Vale? Como veis, todos los parámetros están accesibles desde el panel de control, porque como estamos en modo manual, pues puedo manejar cualquiera de ellos. Más cositas que veis aquí que también veríais en vuestra cámara. Esto es el balance de blancos, que está en un modo automático. Esto es disparo en ráfaga o los retardos de disparo, ¿no? Aquí tendría un disparo solo, ráfaga rápida, un disparo lento, ráfaga lenta, retardo de 2 segundos y retardo de 10 segundos. Este serían los modos de medición de la luz, los 4 que tengo. Yo ahora mismo estoy con el más genérico. Esto es para el tipo de fotografía que voy a generar, que para mí es la fotografía RAW, que es como hago fotografía porque es la que luego es la que mayor calidad y mayor sensibilidad tiene a la hora de guardar detalles, y luego la que cuando los edito en los programas de edición mejor me permite trabajar esa fotografía, ¿vale? Y nada, aquí saldrá la barra del exposímetro. Ahora mismo no sale porque está como en reposo, digamos. Si yo me pongo sobre el botón de disparo, pues aquí veis ya la barra del exposímetro y me dice que con un 500avo de segundo, 8 de apertura y 200 de ISO, pues estamos en 0. Aquí, como podéis ver, no pasa como en los otros vídeos en los que yo podía, si clicaba sobre el exposímetro, accedía a poderlo cambiar para decirle a la cámara si quiero que la imagen estuviera más o menos expuesta, sino que si quiero que la imagen quede más o menos expuesta, la única opción que tengo es venir a los 3 parámetros y cambiarlos. Si yo pongo, en vez de un 500avo de segundo, pongo una exposición de un 250avo de segundo, una exposición que es el doble de tiempo, veis, inmediatamente la imagen recibe mucha más luz, y si yo me pongo sobre el exposímetro, veo que estoy un punto por encima, ¿vale? Le estoy dando el doble de luz y por tanto por eso se me sube un paso. Yo esto, como si habéis visto el vídeo de los 3 parámetros fundamentales en el cual os hablaba del triángulo de la exposición, aquí he hecho el doble de tiempo. Si yo le pongo la mitad de sensibilidad ISO, inmediatamente esto vuelve al 0. ¿Por qué? Porque tengo la misma exposición. Si subo un paso por aquí pero lo bajo por aquí, pues al final tengo la misma exposición y el exposímetro me da la misma lectura, 0. Esto pasa con todos los parámetros. Lo único es recordar que si yo doblo o divido entre 2 el tiempo de exposición o la sensibilidad ISO, pues multiplico por 2 o divido entre 2 la cantidad de luz que recibe, pero en la apertura de diafragma no pasaba eso. Si yo multiplico por 2 o divido entre 2 el diafragma, es decir, si de un 8 paso a un 4,
no estoy dividiendo multiplicándola por 2, estoy dividiendo multiplicando por 4, ¿vale? Recordar que los pasos de diafragma eran 1, 1, 4, 2, 2, 8, 4, 5, 6, 8, 11. Vale, entonces si yo podría pasar de 8 a 5, 6, y entonces aquí me volvería a marcar un punto por encima, que lo podría compensar viniendo a 1,500 y volvería a estar en el 0. Esto es la parte más complicada de la fotografía manual, aprenderos esta parte de cómo se relacionan entre ellos, por eso es súper importante el triángulo de la exposición, saber bien qué son los 3 parámetros. Recordamos que esto es el tiempo de exposición, que es cuánto tiempo está mi sensor expuesto, mi sensor o mi carrete si estuviéramos haciendo fotografía analógica, ¿vale? Es cuánto tiempo dura la foto que voy a hacer. Esto es la apertura de diafragma. Recordar que el diafragma era como la pupila que tenía nuestro objetivo, que podíamos abrirla más o menos. Cuanto más pequeño, más abierto, que esto también es un poco complicado. Y cuanto más pequeño, más cerrado. De hecho, fijaros como si yo pongo un número más pequeño, como 11, la imagen inmediatamente queda mucho más oscura, ¿vale? Es un número más grande, pero la pupila se ha cerrado más y por tanto deja pasar menos luz. Si os dais cuenta, he doblado el número, de 5, 6 he pasado a 11, me habré ido 2 puntos por debajo, ¿vale? He hecho 2 pasos que los podría compensar subiendo 2 pasos. Aquí en la ISO subo 1, subo 2, inmediatamente la fotografía vuelve al 0. ¿Vale? ¿Esto qué es lo que nos permite? Esto lo que nos permite es jugar. Podemos, por ejemplo, calcular exposiciones a partir de otras exposiciones. Es decir, si yo está con esta velocidad, esta apertura y esta ISO, la tengo bien expuesta, pero no quiero que sea tan rápido el disparo o quiero que sea más rápido para congelar a una persona que viene corriendo, digo, vale, esto es correcto. Pero yo necesito que esto en lugar de 1,500 sea 1,2000. Pues sé que tengo un paso hasta 1000, 2 pasos hasta 2000, se me habría venido a -2, pues si yo le pongo un 5,6, vuelvo a estar en 0. ¿Por qué? Porque al dividir el diafragma, la apertura de diafragma entre 2, es decir, el número de la apertura de diafragma del 11 lo he dividido entre 2 a 5,6, lo que he hecho es multiplicar por 4, es decir, he abierto 2 pasos. Igual que aquí, habría pasado un paso y 2 pasos, multiplicando por 4 o dividiendo por 4. Aquí he hecho también los mismos 2 pasos, pero simplemente dividiendo entre 2. Por lo que os comento, el diafragma aquí es que es un poco complicado, ¿vale? Al principio, y más porque si os dais cuenta, los diafragmas no vienen en las cámaras digitales de ahora, no vienen solo los estandarizados, igual que los tiempos no vienen los estandarizados. Tenemos medios pasos, tercios de pasos, cosas por el estilo, y eso pues nos vuelve un poco tarumbas al principio, ¿no? Daros cuenta, los pasos normales serían 2, 8, 4, 5, 6, 11, el 8, perdón, 8, 11. Tengo medios pasos todo el rato entre medias y porque yo lo tengo puesto configurado así, porque la cámara en realidad puede tener medios pasos o tercios de pasos, con lo cual entre este y este tendríamos 2 numeritos. Y todo eso al principio nos vuelve un poco locos. Pero bueno, que sepáis que esto es así y que hay que aprendérselo y trabajar mucho con ello para asimilarlo, para metérnoslo bien en la mollera y que seamos capaces de realizar la fotografía que nosotros queremos. En modo manual podemos hacer lo que queramos, eso es lo importante. Cuando controlamos el modo manual de nuestra fotografía ya podemos hacer fotos lo que queramos, como queramos, donde queramos, y al final ahí es donde empieza el juego y la gracia de esto y bueno, pues el pasárnoslo realmente bien haciendo fotos. Bueno, ahora que estamos en el modo bulb, lo podéis ver porque aquí pone, donde ponía la M antes de manual, ahora pone bulb. Dependiendo de la marca de la cámara y del modelo y del donde lo veáis, si en una pantalla de configuración o donde, es posible que os ponga B o que os ponga bulb, ¿vale? Es lo mismo, la B y bulb es lo mismo. Y como podéis ver, pues me ha desaparecido de aquí de los controles el tiempo de exposición. Ya no lo controlo desde aquí, lo controlo con el disparador. Sigo pudiendo manejar la apertura y la sensibilidad ISO,
pero ya el tiempo de exposición no. Y además, pues si os dais cuenta, me pongo sobre el disparador y antes cuando me ponía sobre el disparador enseguida aparecía aquí abajo el exposímetro, ahora ya no. Porque como no hay un tiempo predeterminado, pues no sabe la cámara cuánto tiempo va a estar haciéndose la foto y por tanto no me puede hacer una lectura para indicarme cómo va a ser la exposición de esa imagen, ¿vale? Voy a hacer una foto en Bull para que veáis, lo voy a cambiar a un modo JPG para que lo podamos ver directamente. Voy a abrir las imágenes, que supongo que saldrán aquí. Si yo ahora hago un disparo, veis cómo empieza a contar aquí segundos y hasta que no apriete el disparador la foto no se termina, ¿vale? Ahora ya he hecho la foto, voy a buscarla, debería estar aquí, ¿no? Aquí está. Como podéis ver es una imagen completamente blanca porque se ha quemado todo, ¿vale? Tendríamos que cambiar los parámetros. Vamos a cambiarlos, vamos a poner la ISO más bajita posible, lo más cerrado posible y vamos a ver. Le hemos dejado un segundo de exposición, vamos a ver qué es lo que ha pasado con esta imagen. Bueno, se nos sigue quemando, como podéis ver, la imagen, pero bueno, es normal porque hay mucha luz, estamos en pleno día y bueno, este método se suele utilizar más para fotografía nocturna o, por ejemplo, en determinados tipos de fotografía de paisaje con atardeceres o cuando queremos hacer efecto seda en los ríos o en el mar, pero ahí tendríamos que utilizar filtros neutros para bajar la cantidad de luz que recibe la cámara y así poder tener más tiempo nuestra fotografía, ¿no? El sensor trabajando. Bueno, pues espero que os haya gustado esto que acabáis de ver, que os haya servido para comprender un poquito más cómo funciona el modo manual, que en un principio la gente como que le tiene mucho miedo, pero ya habéis visto que es súper sencillo, que lo único hay que saber jugar un poco con los parámetros y entre jugar con los parámetros y la lectura del exposímetro, pues prácticamente nos aseguramos el realizar una foto correctamente iluminada o correctamente expuesta y poquito más. Como siempre, si tenéis cualquier duda me lo ponéis abajo en los comentarios, que yo estaré encantado de resolver las dudas que tengáis. Si os ha gustado el vídeo, pues le dais like al vídeo, suscribís al canal, le dais a la campanita para que os salgan las notificaciones cuando suba vídeos nuevos y poco más. Muchas gracias por estar ahí, por haberme aguantado un vídeo más. Daros un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!